Bueno, pues si os parece, vamos a ir empezando. Primeramente me presento. Yo me llamo Isaac Moll, supongo que muchos ya me conocéis. Soy enfermero, trabajo en hemodinámica y electrofisiología pediátrica desde hace 15 años casi en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Soy un apasionado de la cardiología y de las cardiopatías congénitas y tengo el honor de ser presidente de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología y me acompaña Emma Grau. Emma Grau es enfermera, especialista en pediatría, máster en enfermería cardiovascular, vinculada a la cardiología pediátrica desde hace más de 20 años en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y desde 2020 ha asumido la posición de gestora de pacientes del área del corazón del hospital, llevando tanto pacientes cardiópatas que se hacen intervencionismo o cardiópatas que se hace cirugía cardíaca o cardiovascular. En este webinar nos tenía que acompañar Conchi Cruzado como moderadora, pero le ha surgido un problema y de momento no puede estar, así que he empezado yo. Y Emma, si te parece, empiezo yo, que hablo más de generalidades y luego hablarás tú de tu tema. Perfecte, exacte. Empiezo. Si en algún momento, Emma, crees que me estoy pasando, dímelo, porque yo puedo estar hablando de congénitas hasta pasado mañana. Vale, pues vamos a empezar con las cardiopatías congénitas pediátricas. Voy a hablar de las generalidades de las congénitas y de unas cuantas pinceladas de lo que hacemos en hemodinámica pediátrica, porque difiere bastante de la hemodinámica de adultos. Como definición, decir que las cardiopatías congénitas son aquellos defectos estructurales a nivel cardíaco de grandes vasos, aorta o pulmonar, que están presentes desde el momento del nacimiento y son producidas por alteraciones durante el desarrollo embriológico o por remanentes de la circulación fetal, que es diferente a la postnatal. En cuanto a introducción, también decir que las cardiopatías congénitas es la causa más frecuente de malformación congénita en el recién nacido y además constituye la principal causa de muerte por anomalías congénitas en lactantes, de todas las anomalías congénitas. Que la prevalencia en recién nacidos es de entre 5 y 12 por cada 1.000 recién nacidos vivos. Aquí hay mucha disparidad de valores porque hay algunos autores que consideran que sí que incluyen la válvula aórtica bicúspide como cardiopatía congénita y algunos no. Por eso hay tanta diferencia de valores. Que de estas cardiopatías diagnosticadas en recién nacidos, el 90%, la inmensa mayoría, son cardiopatías simples, como una comunicación interauricular, por ejemplo, pero de estas hay un 10% que son cardiopatías complejas y muchas veces muy complejas. El 40% de pacientes con cardiopatías congénitas son diagnosticados durante la primera semana de vida porque dan clínica durante la primera semana de vida y la mortalidad no es despreciable. La mortalidad asociada a las congénitas en etapa neonatal es del 10%, con el drama que pone. El 50% también de estos pacientes van a presentar sí o sí clínica durante el primer año de vida y el 60% de todas las cardiopatías congénitas las tenemos diagnosticadas durante el primer año de vida, porque se han diagnosticado en etapa fetal o porque han dado la cara en las primeras semanas. El 85% de niños con congénitas a día de hoy tenemos la suerte que van a sobrevivir hasta la edad adulta con una calidad de vida relativamente buena o muy buena, teniendo en cuenta cómo vivían hasta hace pocos años y que se calcula que actualmente en España existen más de 100.000 adultos con cardiopatías congénitas, con lo cual no es nada despreciable este tema. A modo también de recordatorio, que a mí también me ha ido bien para recordar, ¿no? Para saber cuándo se producen estas cardiopatías congénitas, sabemos que se produce una fecundación, que esta fecundación produce un cigoto, que este cigoto va dividiéndose a nivel celular hasta que se consigue formar la mórula, que esta mórula progresa y esto lo hace en 1 o 2 semanas, ya tenemos la mórula funcional, que durante la segunda y tercera semana se produce lo que se denomina periodo de blástula, que lo que hace es nutrirse este grupo celular por difusión, por mecanismos muy básicos, pero ya se divide en 3 hojas blastoméricas, que es lo que va a dar órganos en el futuro intraútero. Durante la semana 4 hasta las 8 semanas de gestación es lo que hablamos de periodo embrionario, que ya se establece una circulación sanguínea que
que aquí tienen mucho interés los agentes teratogénicos que puedan sufrir estos embriones porque van a dar malformaciones en el adulto y es donde empieza lo que se llama organogénesis, cuando empieza a formarse todos los órganos. Desde la semana 8 hasta la 37-42, que es lo que dura habitualmente un embarazo, hablamos del periodo fetal, que básicamente es el crecimiento y desarrollo de todas estas estructuras que ya se han formado en periodo embrionario. Veamos también durante el periodo embrionario lo que pasa a nivel cardíaco, cómo se forma el corazón y el sistema vascular. Lo que vemos que inicialmente hay dos túbulos endocárdicos. A los 20 días de la fecundación ya existen estos dos túbulos que se fusionan entre sí, estas cuerdas cardiogénicas, dando lo que conocemos como tubo cardíaco primitivo y es lo que va a dar el corazón y los grandes vasos. Este tubo cardíaco primitivo se divide en cinco regiones, lo que será el seno venoso, lo que dará las aurículas, los ventrículos y demás, y lo que hace es retorcerse en sí mismo para conformar lo que serán las cavidades cardíacas. Además, decir también que a partir del día 28 ya se empiezan a formar los septos, tanto interauricular e interventricular, que rápidamente a las 8 semanas ya tenemos anillos auriculoventriculares con válvulas muy primitivas, pero lo que va a ser la válvula mitral y tricúspide, y que paralelamente, a través de los 6 arcos aórticos que tenemos en edad embriológica o embrionaria, lo que hacen es fusionarse y algunos se quedan remanentes que desaparecen y algunos otros conforman lo que conoceremos como aorta o arteria pulmonar y troncos supraórticos. Yo siempre que veo esto me imagino cuando te hacen hacer origami, ¿no? Que es muy, que tú lo ves muy claro, hay que doblar la hoja en 3 dobleces, pero si te equivocas en uno ya no te sale la figura final que debe salir. Con lo cual hay que pensar que es muy fácil que se produzca alguna alteración durante esta formación de los dos túbulos, del gran tubo cardíaco, toda esta división, con lo fácil que tengamos alguna cardiopatía congénita. También tenemos que tener en cuenta que hay un sistema circulatorio que es fetal, que no tenemos en postnatal, que puede dar también alteraciones congénitas. Sabemos todos que desde la placenta lo que sale es una vena umbilical, que es la que da la sangre rica en oxígeno y dos arterias umbilicales. Esta vena umbilical conecta directamente con la vena cava inferior, con el ductus venoso. Esta sangre oxigenada pasa directamente desde la cava inferior a través del foramen oval directamente a la aurícula izquierda. Además tenemos este foramen oval que lo permite y desde la aurícula izquierda va a salir por la aorta. Y además toda aquella sangre que pasa al ventrículo derecho, como los pulmones están colapsados, lo que pasa es que como no pueden perfundir los pulmones, tienen que salir por algún sitio y salen por el ductus arterioso, que es esta estructura que conecta la arteria pulmonar con la aorta. Cuando nacemos se producen unos cambios circulatorios, ¿no? Durante la primera respiración se produce expansión pulmonar y esto hace que se produzca un descenso de las resistencias vasculares pulmonares y con ello un aumento de la presión en la aurícula izquierda, lo que produce un cierre del foramen oval permeable, o debería producirlo, o en pocos días debería producirse. Y además, cuando pinzamos el cordón umbilical y se incrementa la saturación arterial de oxígeno, lo que hace esto es provocar una disminución de las prostaglandinas endógenas que dan como consecuencia cierre del ductus arterioso o debería darlo para no dar problemas en el futuro. Con lo cual sabemos que podemos tener cardiopatías congénitas por una malformación en etapa embrionaria o por algún remanente de la circulación fetal. En cuanto a la clasificación de las congénitas, básicamente las clasificamos en 3 niveles. Aquellas cardiopatías cianóticas, es decir, que tienen un shunt o mezcla de sangre desde cavidades derechas a cavidades izquierdas, hay una disminución del flujo pulmonar. Aquellas cardiopatías no cianóticas, que el shunt es inverso, es un shunt izquierda-derecha, de sangre oxigenada a no oxigenada, con lo cual no habrá cianosis, pero sí que habrá un hiperaflujo pulmonar, y aquellas cardiopatías que son simplemente obstructivas, como una estenosis aórtica, por ejemplo. Y además hay que hablar también que en etapa neonatal o en el recién nacido, de pocas horas las podemos clasificar en función de si dependen o no del ductus arterioso. Por ejemplo, hay cardiopatías como la transposición de grandes arterias que necesitan mantener el ductus arterioso permeable para seguir con una mínima oxigenación de sangre y seguir vivos.
En cuanto a la distribución de las cardiopatías congénitas, la inmensa mayoría, casi el 50% de cardiopatías congénitas que se diagnostican son comunicaciones interventriculares. Estas comunicaciones interventriculares, muchas de ellas se van a cerrar espontáneamente porque son pequeñas y musculares. También encontramos cardiopatías como la comunicación interauricular o el ductus arterioso persistente, y en porcentajes mucho más bajos encontramos cardiopatías mucho más severas, como el corazón izquierdo hipoplásico o la atresia pulmonar. En cuanto a las causas de estas congénitas, podemos asociarlas a cromosomopatías o síndromes de microdelección. Por ejemplo, sabemos que pacientes con trisomía 21 o síndrome de Down, la mitad o más de la mitad van a tener o un canal auriculoventricular o una CIV o una CIA. En el síndrome de Turner también se asocia la coartación de aorta, la estenosis aórtica o estenosis pulmonar. Es decir, no todos los síndromes tienen una cardiopatía congénita, pero un gran número de ellos se asocia a un tipo de cardiopatía congénita concreta. En cuanto a otras causas, ¿no? También sabemos que el consumo materno de fármacos o tóxicos durante el embarazo puede dar cardiopatías congénitas. Por ejemplo, madres que toman litio, vemos alteraciones de la válvula tricúspide, o madres que han consumido alcohol durante el embarazo, vemos que el recién nacido tiene comunicación interventricular, etcétera. También si la madre sufre algún tipo de infección o enfermedad durante el embarazo. Si tiene una infección de rubeola, posiblemente el ducto permanecerá abierto y tengamos que cerrárselo. Si tiene diabetes, también se ha asociado a comunicaciones interventriculares o transposiciones de grandes arterias. O sea, la pulmonar y la aorta salen de los ventrículos que no toca. O madres con lupus eritematoso. Vemos que el lupus, los anticuerpos atacan al sistema específico de conducción y pueden dar bloqueos auriculoventriculares neonatales. ¿Qué más? La exposición a tóxicos. Todos conocemos que la exposición a disolventes orgánicos, radiación, etcétera, son bastante teratogénicos y patogénicos. ¿Qué más? En cuanto al diagnóstico, hacer por ecocardiografía fetal, tiene una sensibilidad bastante alta, pero algunas pasan desapercibidas. Es difícil a veces por posición del fetus intraútero poder ver todas las cavidades y los flujos y demás. Lo que hay que hacer es una buena historia familiar, ver los factores asociados, si ha tenido consumo de sustancias, estado en contacto con tóxicos, etcétera, o si vemos alteraciones fetales como por ejemplo, el hidrops fetalis, que es una situación de edema generalizado. Hay que pensar que hay una cardiopatía de base o alguna arritmia fetal. Nos basamos también en la exploración física del recién nacido, evidentemente, y en pruebas complementarias como el adulto, ¿no? A diferencia del adulto, hay algunas, por ejemplo, el índice cardiotorácico que se puede hacer en pediatría para valorar una cardiomegalia, una placa de tórax que no es tan fiable en adultos. También se puede hacer el test de hiperoxia o el screening por pulsioximetría, que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta para el diagnóstico de cardiopatías severas o ductos dependientes, y también, como en el adulto, angiotac, resonancia magnética cardíaca y cateterismo. Lo único que hay que tener en cuenta es que el angiotac y la reso, si queremos ver por coronarias, por ejemplo, es difícil porque es un corazón que late muy rápido, entonces limpia muy rápido el contraste, cuesta más hacer según qué tipo de pruebas de imagen en lactantes o niños pequeños. En cuanto a la clínica, básicamente lo que encontraremos es insuficiencia cardíaca, pero en aquellos pacientes que tienen, que son cianóticos y además tienen un flujo pulmonar disminuido, como la tetralogía de Fallot, vamos a encontrarnos delante de crisis hipoxémicas, tanto sea por fundibular o porque ha bajado mucho el flujo pulmonar en ese momento. Pero básicamente vamos a encontrarnos insuficiencia cardíaca pediátrica, que también difiere un poco del adulto. En cuanto a tratamiento médico básico, y he señalado básico, porque es muy básico lo que voy a explicar aquí, pero bueno, el objetivo que tenemos con el tratamiento médico es mejorar la clínica, normalizar el peso, intentar prevenir las infecciones respiratorias, sobre todo en aquellas que cursan con hiperaflujo que tienden a la infección respiratoria. Estos pacientes precisan mucha más calorías que lo que precisan otros pacientes en cardiopatía porque tienen un aumento de la demanda metabólica y hay que añadir carbohidratos, triglicéridos en el biberón. Además, no se aconseja la restricción hídrica, como si desaconsejaríamos en según qué tipo de insuficiencia cardíaca del adulto, ¿no? Y además, por la
gran dificultad respiratoria que a veces presentan, nos vemos obligados a colocar una sonda nasogástrica para intentar que ganen peso porque se cansa muchísimo comiendo. Decimos que es como si a ti te hacen comer mientras estás corriendo. Pues es lo que vemos en estos lactantes, ¿no? Se ponen hipoperfundidos, sudorosos y demás cuando están comiendo. En cuanto a los fármacos utilizados, pues utilizamos diuréticos, que ya sabemos que reducen la precarga, como la furosemida, la espironolactona. Utilizamos también IECAs, como el captopril o el enalapril, que lo que harán es reducir la poscarga, es decir, el shunt izquierdo y derecho, y algunas veces también utilizamos digoxina para aumentar la contractibilidad cardíaca. Y como antiarrítmico, el más utilizado en pediatría es la flecainida y beta-bloqueantes, como el propanolol o bisoprolol. Y ahora sí, la otra mitad de la charla, intento ir rápido porque me estoy pasando del tiempo. Voy a dar unas pinceladas de intervencionismo pediátrico. Spoiler alert por la gente que nos esté viendo que haga hemodinámica. No voy a hablar de coronarias, no tenemos patología. Puedo decir que no tenemos patología coronaria en niños. Lo único que podemos ver de coronarias es en algunos pacientes que han hecho una transposición de grandes arterias, que tenemos que ver las coronarias que hayan quedado bien o antes de operarlos, o en la enfermedad de Kawasaki, en este tipo de infecciones que produce pues estos grandes aneurismas de coronarias que son, bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? Bestiales, son niños que tienen que ir con aspirina para intentar evitar que se formen más trombos dentro de estos aneurismas de coronarias. En cuanto al intervencionismo pediátrico, ¿qué hacemos? Hacemos cateterismo diagnóstico, que cada vez hacemos menos diagnóstico. Pruebas no invasivas han mejorado muchísimo, pero bueno, aún seguimos haciendo algunas angiografías prequirúrgicas o toma de oximetrías o presiones para ver si hay algún shunt intra o extracardíaco, algunos cateterismos que tenemos que hacer para preparar la intervención quirúrgica, que el cirujano conozca bien ante qué anatomía o qué puede encontrarse, y el test de óxido nítrico o adenosina para la hipertensión pulmonar. Y en cuanto a terapéutico, pues hacemos un montón de cosas. Atrioseptostomía de Raskin, que vamos a ver ahora, angioplastias de aorta, pulmonares, colocamos stents de coronarios de adultos pues para ductus de recién nacidos o ponemos stent en foramen oval para descargar la aurícula izquierda, hacemos valvuloplastias pulmonares, aórticas, etcétera. Y últimamente, en los últimos años, se han desarrollado válvulas pulmonares similares a la TAVI del adulto, pero son válvulas que ponemos percutáneamente a nivel pulmonar. Y también se hace algún procedimiento de intervencionismo en etapa fetal. Aquí tenéis el primer procedimiento que os quería enseñar, es una atrioseptostomía de. Este procedimiento lo hacemos en recién nacidos a las pocas horas o suben directamente de la sala de partos. Por ejemplo, veis aquí un corazón con una transposición de grandes arterias. La aorta sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del izquierdo. Y lo que necesitamos es crear algún tipo de shunt para que mezcle sangre. Y esto lo hacemos aumentando la fosa oval. ¿Cómo lo hacemos? Cruzamos un catéter balón desde la vena, cruzando la fosa oval hasta la aurícula izquierda, hinchamos este balón y traccionamos para romper el septo. A veces se puede hacer a través del mismo cordón umbilical. Si acaba de nacer, se busca una vena umbilical y se extiende el catéter. Y aquí tenéis una imagen de radioscopia, como veis que el tirón es bestia, pero es que hay que romper el septo para que haya mezcla de sangre, si no, este paciente desgraciadamente fallecería. En cuanto a patología aórtica, lo que tratamos es, por ejemplo, la coartación de aorta, ¿no? Que es estenosis de la aorta descendente, que es tipos de coartación, básicamente preductal, si es antes del ductus, ductal o juxtaductal y postductal. La más habitual es la preductal y la juxtaductal, que son el tipo A y B, que veis aquí en el dibujo. Y aquí os he puesto también una pieza anatómica, veis, esto es una sección de la aorta, el diámetro que debería tener y el agujero es la zona de coartación, con la clínica que podéis imaginar que produce, ¿no? De sobrecarga del ventrículo izquierdo porque hay una obstrucción y hipoperfusión, hipoflujo de toda la aorta torácica y abdominal, etcétera. Aquí veis unas imágenes de una angioplastia de aorta que veis es la desaparición de esta muesca, ¿no? Y es que hemos roto la capa íntima de la arteria para intentar que se produzca un remodelaje de esta. También a veces tenemos que hacer intervencionismo en grandes prematuros. Aquí veis un gran prematuro con una cicatriz de toracotomía izquierda, ya está operado de una coartación de aorta, pero se recuarta a los pocos días y no
de cirugía. Este paciente, lamentablemente, lo tendremos que entrar en hemodinámica para hacer alguna acción. Veis aquí que tiene un arco aórtico, todo el arco es feo, con un arco bovino, ¿no? Los supraórticos salen de un mismo tronco y nos vemos obligados a poner un stent. Sabemos que es pan para hoy y hambre para mañana, porque no va a crecer este stent, pero es lo que podemos ofrecer a este tipo de pacientes para aumentar el flujo y que no haya gradiente de presión en la aorta. Aquí veis también otra coartación, esta es típica de adolescente, que lo que hacemos es directamente colocar un stent, en algunas ocasiones un stent recubierto para evitar la disección o que si se produce tengamos un aneurisma de aorta. Y este tipo de implantes los hacemos con pacing rápido a nivel ventricular para evitar que se mueva tanto y evitar la disección. En cuanto a válvula aórtica, los encontramos a veces con estenosis valvulares aórticas. Veis una imagen de una aortografía con esta imagen de válvula que si la ampliamos se ve claramente no cómo se abre en paracaídas. Posiblemente es una válvula aórtica bicúspide que nos da esta estenosis. En cuanto a defectos septales, que es lo que más tratamos, básicamente hablaremos de la CIA y de la CIV. De comunicaciones interauriculares hay de diferentes tipos, pero las que se pueden tratar percutáneamente son la que llamamos ostium secundum, es decir, esta, la que está centrada, que tiene márgenes para sujetar la prótesis, y utilizamos prótesis en nuestro laboratorio de Amplatzer, que es esta que permite de nitilor estirarla y que cuando se vuelve a la posición que toca, ¿no? Vemos la típica imagen de doble disco que se queda tapando el defecto septal. Aquí veis cómo lo ponemos. El cierre de CIA y de CIV se hace siempre con control de ecotransesofágica para ver que no hemos pillado ningún velo valvular, que no queda flujo residual, etcétera. En cuanto a comunicaciones interventriculares, también hay de muchos tipos. Veis aquí una inyección en el ventrículo izquierdo, como hay una gran CIV que nos deja pasar contraste en el ventrículo derecho. Y para cerrarla, la técnica clásica que hacemos es pasar una guía retroaórtica a través del ventrículo izquierdo de la CIV hasta la arteria pulmonar. Ahí a través de una vena vamos con un catéter lazo y cazamos esta guía y la tiramos hasta externalizarla por el introductor femoral, creando un asa venoarterial. Y a través de ahí, por el lado venoso, subimos una prótesis hasta la aorta, desplegamos el primer disco y traccionando hasta que se quede en posición en la CIV, caiga el ventrículo y se queda CIV, hacemos una inyección de control y se suelta la prótesis. Estas son las prótesis clásicas que teníamos de Amplatzer, de septo interventricular. Utilizamos también la de ductus tipo 2 y en la actualidad tenemos dos prótesis más, que es la Conar esta que nos permite cerrar CIUs con perfiles mucho más bajos, o el Nito Cluder, que es para septos aneurismáticos. Veis aquí una imagen de CIV con un aneurisma y el objetivo de este dispositivo es cerrar todo este aneurisma que hay en el defecto de la CIV. Veis aquí imágenes también que se hicieron con un modelo experimental, ¿no? Cómo quedaría la prótesis dentro de la CIV tapando toda esta cavidad. Aquí ves otro ejemplo, ¿no? Inyectamos el ventrículo izquierdo, se ve paso de contraste hasta el ventrículo derecho, pero con un aneurisma y subiendo una prótesis desde el lado venoso. Le cerramos con esta prótesis de Conner, que no es muy estética, es verdad, ya lo sé, no hace falta que me lo digáis, pero sí que rellena bastante material este aneurisma que tenemos y que con otras prótesis no podíamos cerrar, o sea, rellenar. En cuanto a cierre, que es otro procedimiento que hacemos bastante, hasta hace poco teníamos estos dispositivos de coils, ahora se han retirado para ductos muy pequeños y tenemos un gran arsenal de prótesis para cerrar el ductus, depende de la morfología que tenga y además nos permite que se puedan cerrar desde arteria y desde vena. Veis aquí dos ejemplos de angiografía, una posición oblicua derecha o lateral casi. Esto es la aorta con un ductus, este es filiforme y este tiene un saco bastante más grande, que el primero se puede cerrar con un coil, que de ahí se epiteliza, y el otro lo cerramos con una prótesis de Amplatzer porque tiene un saco que tenemos que rellenar. ¿Qué podemos hacer también hoy en día? El cierre del ductus en el gran prematuro. Cuando teníamos pacientes de muy bajo peso, de menos de 1000 gramos, lo que veíamos es que este hiperaflujo pulmonar lo que hacía es un robo sistémico y esto producía, pues, o puede producir, pues, infecciones abdominales, enterocolitis necrotizantes con resección intestinal, colostomía, hemorragias intraventriculares, hemorragias pulmonares, etcétera. Cuando estos pacientes no eran
lo que se intentaba es primero hacer tratamiento farmacológico, administrar ibuprofeno, indometacina o paracetamol endovenoso, que lo que hace es bajar las prostaglandinas y producir el cierre. Cuando no se podía, hacíamos tratamiento quirúrgico con una ligadura en el misma unidad de neonatos y cuando hay alguna complicación que no hacer cirugía, ahora mismo podemos cerrarla nosotros por cateterismo, ya que ha salido una prótesis nueva que es muy más blandita, mucho más pequeña y nos permite poder cerrar este tipo de ductos en hemodinámica. Veis aquí una imagen, esta es una eco, esto es la arteria pulmonar y este flujo rojo es el flujo del ductus, veis que tiene un gran flujo de robo sistémico y aquí como lo estamos cerrando por cateterismo. Lo que hacemos es desde el lado venoso pasamos con un microcatéter de vascular desde la arteria pulmonar hasta la aorta. Esto es una proyección lateral. Y cuando lo tenemos hasta la aorta, lo que hacemos es retirar el microcatéter, subir la prótesis, que además protruye poco en la aorta sin dejar gradiente, y cerrar el ductus. ¿Veis el tamaño del fonendo? Es un fonendo neonatal. O sea, es un paciente muy pequeño, 800 gramos. En cuanto a patología pulmonar, pues lo mismo, ¿no? Podemos hacer valvuloplastas pulmonares en aquellos pacientes que tienen estenosis pulmonar neonatal, que muchas veces son críticas y producen una situación de shock. Veis aquí también una proyección en API lateral, como la válvula se ve algo blanquecino por aquí, porque se abre muy poquito, y cómo lo dilatamos con un balón. También os puede llamar la atención este mediastino tan ensanchado, que no veréis en adultos, pero sí que lo vemos en niños, y esto es el timo, ¿vale? No es que tengan ningún tipo de problema en el mediastino. Otros problemas pulmonares que tenemos es en cardiopatías tipo tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot, que es la cianótica, cardiopatía cianótica más frecuente, son cuatro patologías en una. Lo que encontramos es una hipertrofia del ventrículo derecho, una CIV, un acabalgamiento de la aorta, o sea, sale más hacia el lado derecho, y una estenosis pulmonar. Estos pacientes se les puede hacer, en primer lugar, una fístula de Blalock, que lo hace el cirujano, lo que hace es conectar directamente una subclavia a la arteria pulmonar para aumentar el flujo a pulmonar o con un conducto, es lo que se llama fístula de Blalock-Taussig. Y estas fístulas a veces se trombosan y nosotros podemos pues, abrirlas, ¿no? Pues también buscamos la fístula, pasamos con una guía de angioplastia de coronarias. Intentamos hacer angioplastias y con el resultado final, ¿no? De que volvemos a repermeabilizar esta fístula y aseguramos flujo a nivel pulmonar, a nivel de ramas pulmonares para que puedan crecer y se pueda corregir quirúrgicamente más adelante. Otro problema que presentan estos pacientes es la estenosis pulmonar, que es una angiografía rotacional donde se puede ver una estenosis de la válvula pulmonar, aquí la tenéis parada, y una estenosis de la rama pulmonar derecha, a lo mejor porque llevaba una fístula de Blalock en esa rama y cuando se quitó, se produjo esta estenosis, lo que hacemos es pues, colocar un stent en la estenosis de la rama pulmonar y hacer una valvuloplastia pulmonar. ¿Veis cómo desaparece la muesca típica de la estenosis? Y este es el resultado final con una rama pulmonar derecha de un calibre bastante adecuado. ¿Qué más hacer? Estos pacientes, a veces el cirujano lo que hace es poner un conducto desde el ventrículo derecho hasta la arteria pulmonar y este conducto suele calcificarse y dilatarse produciendo insuficiencia de la válvula protésica que lleva este conducto. Y hay que arreglar esta insuficiencia. A veces son pacientes que están muy reintervenidos, llevan varias estenotomías y lo que hacemos es el implante de una válvula pulmonar percutánea, lo que hablábamos de la TAVI del adulto. Actualmente en el mercado tenemos tres válvulas pulmonares disponibles. La válvula de Melody, que es la que tenemos más experiencia, porque es la primera que salió, que es una válvula bovina, de una yugular bovina, que está estructurada sobre un stent, perdón. Luego tenemos la Sapien 3, que es el de Edwards, que es básicamente igual que una TAVI. Y la última que salida es la Venus P-Valve, que es autoexpandible, ¿no? A diferencia de las otras. Veis aquí, os he puesto un ejemplo de cómo ponemos una Melody. Esto es un paciente, perdonad, esto es un paciente, como veis, los alambres de la esternotomía, ya lleva un stent en el tronco pulmonar, ya lo hemos preparado para poner esta válvula. Lo que debemos hacer inicialmente, a ver si me deja, es hacer una coronariografía izquierda para ver que hay distancia desde el tronco de la arteria pulmonar a la coronaria, para que cuando abramos la válvula no dejemos sin flujo la coronaria izquierda. Lo que veis aquí, lo que hacemos es primero redilatar, preparar la zona, ¿no? Redilatamos el stent que lleva, incluso ponemos un segundo stent dentro de la stent, del stent para preparar todo este conducto
vamos a colocar la válvula pulmonar. Aquí veis cómo estamos subiendo ya la válvula pulmonar, que a veces cuesta por los grados del tronco de la arteria pulmonar. Y aquí como la abrimos, básicamente este se abre, que se suele poner con un bip balón, balón intrabalón. Estos catéteres que puedes abrir un primer balón interno, reposicionar la válvula y un balón externo para dejarla totalmente expandida. Y el resultado final, que es un resultado muy bueno, sin ningún tipo de insuficiencia pulmonar. Esta la voy a pasar porque es básicamente lo mismo, la válvula de Sapiens, lo único que esta es para tractos más grandes, hacemos lo mismo, la coronariografía para comprobar que hay distancia suficiente, una inyección en el ventrículo derecho con un sizing balón hinchado en el tronco para ver que no hay ni compresión de coronaria ni hay contraste que pase el ventrículo a la arteria pulmonar para saber que el tamaño de la válvula es buena. Y como hacemos el implante, también se prepara la zona, como veis aquí, con un stent previo y luego hacemos el implante de la válvula, que esta la voy a pasar porque es como ver una tabla de adultos, pero en pulmonar, ¿vale? Y el resultado final, con suficiente distancia con la coronaria, pasando por el larguero y sin insuficiencia de la válvula. Otro caso que podemos trabajar es la atresia pulmonar con septo íntegro. Son estos pacientes que no está perforada la válvula pulmonar y no tienen CIV, con lo cual necesitan el ductus abierto. Lo que hacemos en hemodinámica es intentar perforar esta válvula con un catéter de radiofrecuencia. Aquí veis, perforamos la válvula y a través del ductus retroaórtico lo cazamos para pasar una guía, poder progresar un balón y dilatar la válvula. Y además lo que hacemos es poner un stent en el ductus para permitir el flujo. Aquí veis una inyección en la aorta con un ductus untuoso y como aquí lo estamos estentando con un resultado, ¿no? Inyectamos desde la aorta y vemos el flujo de la arteria pulmonar, que es lo que deseamos. Y en cirugías univentriculares, que son cardiopatías muy severas, donde el cirujano lo que hace es aislar el corazón pulmonar del sistémico, es decir, todo el flujo pulmonar de la cava superior y cava inferior se redirige directamente a la arteria pulmonar sin pasar por el corazón y dejando solo el ventrículo como sistémico. En esto lo que vemos o lo que podemos ver, veis aquí cómo está conectado la vena cava inferior con la arteria pulmonar, vemos estas estenosis de conducto que también redilatamos, muchas están calcificadas y debemos colocar finalmente un stent para dejar que este flujo, que además no pasa por el corazón, con lo cual va por gravedad, sea bueno y nos mejore la clínica del paciente. Y en cuanto a intervencionismo fetal, que os he comentado, también se hace muy poco, pero se hace en aquellos pacientes con estenosis aórtica severa o casi atresia aórtica. Lo que hace el ginecólogo es, a través del abdomen de la madre, intentar dormir un poco ese fetus para que no se mueva mucho y clavar un trocar, una aguja, cruzando el tórax del feto y el ventrículo izquierdo, dejando el extremo distal de la aguja justo en la válvula aórtica. Y lo que hacemos nosotros es pasar una guía de angioplastia, lo veis porque lo vemos por eco, no hacemos escopia, evidentemente, pasar una guía de angioplastia y un catéter balón de coronarias de 3 milímetros o así, y dilatar esta válvula con la esperanza de que eh, si tiene flujo anterogrado a través de la aorta, va a crecer y va a poder desarrollarse bien, y algunos tenemos con muy buenos resultados. Pero el día a día del intervencionismo pediátrico es diferente del adulto, y el niño no es un adulto en miniatura, ¿no? Casi todos los hacemos con anestesia general, a diferencia de los adultos, con intubación orotraqueal, ventilación mecánica, con técnicas que pueden ser pues balanceadas, o sea, anestesia balanceada, TIVAs, etcétera. Cuando hacemos neonatos hay que tener en cuenta también el traslado por inestabilidad, son traslados muy complicados y más si van en ECMO, por ejemplo. Y cuando hacemos grandes prematuros, necesitamos, aparte de nuestro respirador, un respirador especial de neonatos para hacer los volúmenes y que necesita ese paciente, que además vamos con perfusiones de inotrópicos que sé que nos gustan adultos, pero en niños adoramos la dopamina. También nos podemos encontrar con prostaglandinas para intentar mantener el ductus abierto y sobre todo muy, 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 muy importante el control de la temperatura, porque un lactante frío, mal, o sea, y cuesta mucho mantener la temperatura en salas de hemodinámica o en quirófano.
El tamaño importa. Veis aquí una imagen de fluoroscopia. Esto es lo que vemos nosotros cuando ponemos un niño debajo del rayo, pues lo vemos todo, ¿no? Es corazón, cabeza, abdomen. Con lo cual, en esto sí que el tamaño importa y claro, los catéteres son los que son catéteres de adulto, con lo cual aquí tienes que sacar tu rama más creativa y hacer un poquito de art attack, y a veces nos toca doblar catéteres, cortarlos, catéteres diseñados para una cosa, utilizarlas para otra, pero bueno, es esta parte más divertida y creativa. En cuanto a accesos, no hacemos radial, no somos radialistas. Lo que hacemos es acceso arterial y venoso femoral, podemos utilizar umbilical también, axilar algunas veces o yugular, y en algunos casos hemos tenido que hacer accesos transhepáticos y luego cerrarlos con un dispositivo tipo placa. En cuanto a hemostasia, nosotros no tenemos bandas neumáticas ni ningún otro sistema. Lo que tenemos que hacer es hemostasia con presión manual y colocar un apósito compresivo, que como veis, el tamaño del apósito también depende del tamaño de la ingle del paciente, ¿no? Y que lo más importante al final es trabajo en equipo. Son pacientes muchas veces con cardiopatías muy severas, que cuesta mucho imaginarlas, pues imagínate tratarlas, ¿no? Además, se estima que el 85% de los niños nacidos con cardiopatías congénitas sobrevivirá hasta la vida adulta, y la mayoría es gracias a estos procedimientos que hacemos en etapa neonatal o de lactantes. Y a modo de conclusión, ya decir que las cardiopatías congénitas son, repito, las malformaciones congénitas más frecuentes en el nacimiento, y que ese diagnóstico precoz aumentará la supervivencia de nuestros pacientes, que existen procedimientos intervencionistas que a día de hoy son seguros para el tratamiento de las congénitas en infancia, tanto curativos como aquellos procedimientos que tenemos que hacer paliativos, que la hemodinámica del adulto ha sufrido una evolución espectacular en los últimos 30, 40 años, y esto ha permitido que nosotros, los que hacemos pediatría, nos podamos aprovechar de estas técnicas, lo que nos permite es tratar cada vez a más niños y más niños más pequeños, que algunos pacientes con cardiopatías congénitas solo podrán recibir tratamiento paliativo, como por ejemplo los pacientes que acabarán yendo a una cirugía univentricular, que no es lo más mejor para la hemodinámica, pero es la única opción que tenemos, que debido a los avances tecnológicos, los pacientes con cardiopatías congénitas pueden llegar a la vida adulta, por suerte, con buenas condiciones, con lo cual esto ha promovido la necesidad de crear unidades específicas de congénitos del adulto, y que sobre todo no debemos olvidar que estamos tratando a niños y que no son adultos pequeños ni en miniatura, que son pacientes especiales con necesidades especiales. Ya está. Muchas gracias a todos. Ah, mira, veo que se ha conectado Conchi ahora, pero bueno, si no ya sigo yo y... Hola, Conchi. Y doy paso ya a Emma, que he robado ya casi todo el tiempo. He avisado, que si no me paraba yo podía estar hasta pasado mañana hablando del tema, Bueno, Isaac, doy paso a mi presentación. cuando quieras. Bueno, pues antes que empezar, felicitarte, Isaac, por la presentación, me ha encantado. Isaac os ha explicado el papel del enfermero dentro de la sala de hemodinamia, y yo os voy a hablar del papel de la gestora de casos al paciente quirúrgico, que es el que tratamos también en la sala de hemodinamia y las cirugías cardíacas, pero en el área ambulatoria. ¿Cómo preparamos a este paciente para estos procedimientos? Entonces, este es el guión que utilizaré para la presentación. Os haré una breve introducción de cómo ha llegado una gestora de casos al área del corazón, pediátrica. ¿Por qué decimos que el modelo de atención que utilizamos está basado en el valor? Y luego os explicaré ya el circuito quirúrgico del paciente, el pre, el seguimiento post y el algoritmo de visitas que realiza la gestora de casos. Entonces, para introducir el tema, como sabéis, en las últimas décadas, la supervivencia de los pacientes que nacen con cardiopatía congénita ha llegado a tasas del 95%. Isaac os ha hablado del 85%, pero actualmente ya estamos en que 9 de cada 10 pacientes que nacen con una cardiopatía llegan a la edad adulta. Y esto ha sido gracias a los avances médicos. Cada vez se diagnostican mejor los pacientes en edad fetal, cada vez tenemos tecnología más avanzada, las técnicas quirúrgicas han mejorado en los últimos años y sobre todo los tratamientos intensivos como puede ser la ECMO. Entonces, nuestra realidad es que tenemos pacientes cada vez más crónicos con más comorbilidad añadida y que tienen que pasar por procesos asistenciales más complejos. Entonces,
se ha hecho necesaria la incorporación al equipo de una enfermera de práctica avanzada que en nuestro caso cumple funciones de gestora de casos. Entonces, con esta incorporación hemos pasado de un modelo de atención tradicional donde el peso de la atención recaía sobre el cardiólogo y la enfermera tenía un papel totalmente secundario, dando soporte en la realización de las pruebas diagnósticas, a el modelo de atención holístico actual, donde ponemos en el centro de la atención al paciente y a su familia. Pensar que en pediatría el paciente y la familia es un ente. O sea, no tratamos solo a pacientes, tratamos a familias con todo su entorno. Entonces ponemos en el centro de atención al paciente y a la familia y hay todo un número, o sea, una serie de especialidades que trabajan con un objetivo común para atender al paciente de forma holística. Y se necesita una figura de enlace que lleve el hilo conductor de esta atención. Y además esta figura de enlace, que es la enfermera, hace de interlocutor principal con la familia, si la familia siempre tiene un referente. ¿Por qué decimos que es una atención basada en el valor? Pues porque, como os decía, hemos centrado la atención en el paciente. Trabajamos por y para ellos y por y para la familia. Hemos incorporado una serie de elementos en el proceso quirúrgico de los pacientes pensando en las familias. Cuando yo me incorporé al área ambulatoria del área del COR, del área del corazón, detecté una necesidad brutal de que las familias estaban bastante desinformadas de la intervención que iban a pasar por la que iba a pasar su hijo. Un niño que se iba a intervenir del corazón y la familia no sabía, muchas veces no había ni hablado con el cirujano, no sabían cuántos días iban a estar en el hospital, no sabía cuántos días iban a estar en la UCI y mucha información que no conocían. Entonces, lo que incorporamos es una visita telefónica prequirúrgica una semana antes de la intervención con la enfermera. En esta visita prequirúrgica no solo se informa a la paciente, sino que se coordina con otras especialidades para atender al paciente de manera holística, puesto que tiene más comorbilidades. También se ha mejorado la capacitación para todo el proceso, la información que damos a la familia, tanto para el pre como para después asumir los cuidados en el domicilio. Además, hemos incorporado a los pacientes en programas específicos de seguimiento ambulatorio multidisciplinar y ofrecemos atención holística, no solo presencial, sino también telefónica y virtual, que luego os explicaré con más detalle. Entonces, ¿cuál es el circuito que sigue un paciente en la consulta del cardiólogo cuando se decide que su cardiopatía tiene que repararse? Pues el cardiólogo presenta el caso del paciente en una sesión clínica quirúrgica donde participan cardiólogos y cirujanos de todo el territorio español. Como ha comentado Isaac, las cardiopatías son muy complejas, cada vez se intervienen con técnicas más específicas y las decisiones a tomar terapéuticas no son fáciles. Entonces participan muchos cardiólogos y cirujanos y se decide la actitud terapéutica más adecuada para ese paciente que va a llevar la cardiopatía durante el resto de su vida. Entonces, de esta sesión quirúrgica sale la programación quirúrgica, ya sea para procedimiento percutáneo como para cirugía cardíaca. Y es aquí donde entra en juego la gestora de casos. Entonces, en esta visita, una vez se programa la cirugía, el paciente, el primer interlocutor es la enfermera gestora, que les llama una semana antes de la intervención. Entonces, en esta llamada, lo que hago es pues, una valoración holística del paciente a través de la anamnesis, que esta anamnesis la hago valorando las necesidades con el modelo de la Marjorie-Gordon. En estas necesidades que detecto, veo si el paciente, pues todas las comorbilidades que tiene, los antecedentes quirúrgicos, el timing quirúrgico cardíaco que ha tenido, veo las necesidades sociales que tiene y hago las interconsultas a los compañeros de las otras especialidades previas a la cirugía, de todos los especialistas que van a estar implicados en el caso. Además, en esta llamada se le explica a la familia todas las pruebas preoperatorias necesarias para ir con seguridad a una cirugía cardíaca o a un proceso intervencionista y se les comparte su ruta quirúrgica, como después os lo explicaré.
Además, en esta llamada también se aprovecha para revisar el tratamiento habitual del paciente y informarle de qué medicaciones van a tener que estopar antes de la intervención o qué medicaciones van a tener que tomar de una determinada manera. Y se les capacita tanto para la preparación para venir al ingreso como para los cuidados posteriores si es que la familia nos pregunta. Y se les resuelven todas las dudas que os podéis imaginar que tiene la familia cuando a un hijo le programan para una intervención del corazón. Además, también en esta visita les damos de alta al canal de comunicación que tenemos no presencial, que se llama el portal del paciente, para que nos puedan hacer las consultas necesarias los días previos a la cirugía, tanto antes como cuando ya marchan para casa. Como el proceso prequirúrgico de un paciente requiere muchas pruebas diagnósticas, los compañeros de datos, del análisis de datos, nos han preparado este dashboard para facilitarme el trabajo, que soy la que me encargo de asegurarme que todas las pruebas están programadas antes de la cirugía a poder ser en un solo día y que el paciente pueda llegar a la intervención con seguridad. Entonces, cada semana me aparecen todos los pacientes que están programados para una intervención de cirugía cardiovascular y todos los pacientes programados para cateterismo. Y nos han puesto una serie de iconos con todas las pruebas y visitas que requieren. Entonces, yo cuando termino mi jornada de todos los pacientes de la consulta prequirúrgica, reviso. Los iconos verdes significan que son visitas que se han programado y se han realizado correctamente. Los iconos amarillos son visitas que se han programado pero todavía no se han realizado porque la intervención es al cabo de todavía queda margen, pero la prueba está programada. Y los iconos rojos son una prueba que aplicaba programarse y no se ha programado por algún motivo. Entonces, a mí esto me ayuda mucho para repasar al final que todo esté correcto y el paciente se vaya al quirófano con seguridad. Y los que salen en gris son pruebas que no aplican para aquella intervención o para aquel proceso. Entonces, cuando un paciente se programa para cateterismo, en esta llamada he dicho que se le abre el portal del paciente, que es la plataforma para poderse comunicar con nosotros. Entonces, a través de este portal del paciente, yo puedo enviarles información de salud y les enviamos este documento con este QR, que es para que ellos se descarguen toda la información que yo les he explicado en la visita telefónica. Pensar que le damos tanta información en una sola visita y está la familia en un momento tan estresante que captan la mitad de información, ya como podéis imaginaros. Entonces, se les comparte este documento que da soporte a todo lo que yo he explicado por teléfono y además incluye el mapa, la ruta asistencial que van a sufrir, que van a pasar en los próximos días. Las pruebas preoperatorias, dónde es cada prueba y cuándo se van a realizar, el ingreso, dónde tienen que realizarlo y cómo tienen que venir preparados, los traslados de unidad a bloque quirúrgico, a la UCI si es preciso, a la unidad infantil, cuándo se van a casa y el seguimiento posterior que van a tener. Esto lo hicimos para dar transparencia al proceso y que la familia pudiera tener entender más fácilmente todo lo que iban a pasar en los siguientes días. Lo mismo hicimos con el proceso de cirugía cardíaca. Hacemos la misma situación, la llamada prequirúrgica, donde se explica toda la información, qué elementos tienen que traer al hospital, dónde tiene que ingresar, a qué hora, cómo tiene que venir preparado el paciente, cuál va a ser su ruta asistencial y les compartimos también el documento que va a dar soporte a todas las explicaciones que luego ellos pueden consultar en su casa y el journey quirúrgico por el que va a pasar. Imaginaros todas las pruebas preoperatorias que se tiene que hacer un niño antes de la intervención, que intentamos agruparlas en un día para favorecer pues, que los niños no pierdan colegio y las familias no pierdan trabajo, el ingreso hospitalario, el traslado a la UCI, el traslado al quirófano, cómo tiene que venir preparado, el ingreso en la UCI, luego el traslado a la unidad de hospitalización y luego el seguimiento ambulatorio. Ahora pasamos al seguimiento postquirúrgico.
Un paciente que ha pasado por un cateterismo cardíaco, la gestora de casos no interviene, simplemente llama por teléfono antes de la intervención y le sigue por el portal del paciente, por la herramienta de comunicación no presencial, en caso de que hagan alguna consulta. Lo que sí que hemos preparado son unos QRs para dar soporte a la información que se le da al alta en cuanto a los cuidados. Entonces, es enfermería de la unidad de hospitalización la que entrega este QR junto con el informe de alta de enfermería. En cambio, en el paciente quirúrgico, como es un paciente que tiene un ingreso más prolongado, mínimo una semana y máximo, depende de cómo evolucione, pues la gestora de casos sí que hace una visita diaria para que la familia ponga un referente, una cara de un referente, siempre el mismo, y además para intentar gestionar que todas las pruebas que se hacen postquirúrgicas sean en el menor corto tiempo posible, estar al caso de que el paciente se atiende multidisciplinarmente, no solo la parte cardiológica, y que todos los compañeros de nutrición, rehabilitación, fisiorespi, todos los compañeros que hematología que participan en el proceso para la recuperación del paciente, pues sea lo más breve y ágil posible. Y en el momento del alta también se le entrega el QR que da soporte a los cuidados que tienen que hacer en el domicilio. En cuanto al seguimiento ambulatorio, a los pacientes de cateterismo no les sigo ambulatoriamente, simplemente tenemos el portal, pero a los pacientes quirúrgicos sí. Tienen una visita presencial a la semana o 2 semanas posalta hospitalaria, junto con la visita con el cardiólogo y con el cirujano. Agrupamos las visitas pues, para conciliar, para que la familia pueda tener conciliación. Entonces, en esta visita posalta presencial, lo que hago es pues, controlar las constantes, control clínico, control de peso, exploración física, valoro de las necesidades por patrones, como os he comentado antes. Vemos si han cumplido el tratamiento, si tienen alguna dificultad de administrar la medicación recetada, si tienen algún problema con las recetas. Sabéis que en pediatría trabajamos con fórmulas magistrales y las familias tienen que ser previsoras y encargarlas a la farmacia de calle con un tiempo suficiente porque no se compran directamente en la farmacia, sino que el circuito es más difícil. También les educo sanitariamente en cuanto a dieta, en cuanto a higiene bucodental, en cuanto al manejo de la herida quirúrgica, en cuanto a la reincorporación a la actividad escolar, etcétera. Y además me encargo en esta visita de comprobar que el paciente está seguido multidisciplinarmente. Una vez se va de alta al hospital, todos los controles con nutrición, rehabilitación, estimulación precoz, otorrino, etcétera, pues tienen que estar programados y yo me encargo de que esto sea posible. Además, los pacientes menores de 1 año tienen riesgo neurológico por el hecho de haber pasado por una cirugía cardíaca en el primer año de vida, si a eso no le sumamos la cianosis y otras comorbilidades. Entonces, estos pacientes también tienen un seguimiento con neurología y psicología que me encargo de que esté todo programado y que no pierdan este seguimiento que se hace durante la primera infancia. Una vez pasa esta visita presencial, les doy una visita telefónica al cabo de 1 mes aproximadamente, depende de cada niño. Y también individualizamos la atención. Hay pacientes que necesitarán esta atención telefónica antes porque necesitarán más soporte y otros que podemos esperar hasta 1 mes. Entonces, una vez el paciente se va en marcha de alta, como os he explicado, le doy una visita presencial posalta a la semana o 2 semanas. Si en esta visita veo que el paciente está estable, es autónomo en los cuidados, está correctamente vinculado al CAP, al CEDIAP, que el CEDIAP es el centro de estimulación temprana que tienen en zona, donde hacen rehabilitación, logopedia, etcétera, está correctamente vinculado al CEDIAP y tiene las visitas de seguimiento bien programadas, entonces le doy la visita telefónica al mes. Si en esta visita todo está correcto y el paciente ya está estable, a punto de volver al colegio o al instituto, le doy de alta de seguimiento enfermero, pero seguimos manteniendo el portal del paciente abierto para futuras consultas o si le surge alguna necesidad. Por otro lado, si en esta visita posalta veo que el paciente no está bien, no es autónomo en los cuidados o tiene problemas con las recetas o con la toma de medicación
o tienen dificultades en el medro o cualquier otra cosa de que no va como toca, o no están bien vinculados al CAP o al CEDIA, porque es un paciente que se ha dado de alta después del nacimiento y todavía no le ha dado tiempo a hacer las gestiones con el ambulatorio, pues hasta que no está vinculado, tiene su pediatra y su seguimiento y tiene todas las otras visitas de ambulatorias programadas, no le doy el alta. Le programo un seguimiento ambulatorio pues semanal, cada 3 días o cada 2 semanas o cuando toque. Y también mantenemos el portal del paciente para futuras consultas. Os estoy hablando todo el rato del portal del paciente. El portal del paciente es una herramienta digital que se creó para mejorar la comunicación no presencial con las familias. Esta herramienta se creó en el 2017, pero se empezó a usar de forma más activa durante la pandemia, obviamente. Entonces, se quedó preestablecido de abrirle el portal del paciente a todos nuestros pacientes que tienen que pasar por un procedimiento quirúrgico cardíaco o cateterismo o intervencionista, a todos los neonatos que nacen con una cardiopatía grave o a todos los pacientes que necesitan vigilancia estrecha. Entonces, la gestión del portal del paciente la lleva a cargo la gestora de casos. Yo soy quien propone el alta a las familias, quien les solicita las credenciales y quien responde a sus consultas. Y que sepáis que en esta plataforma ya tengo cerca de 1.200 pacientes a mi cargo y respondo una media de 10, 15 mensajes diarios. Es un portal que capacita a las familias para que sepan que en este portal pueden hacer consultas no urgentes. Evidentemente, si hay una urgencia, el portal no está abierto 24 horas, solo está abierto un horario laboral y si hay una urgencia, las familias tienen que acudir a urgencias y para ello se les capacita. A través de este portal no solo pueden hacer e-consultas, sino que también podemos compartir información de salud, como por ejemplo los journeys quirúrgicos que os he explicado antes. Los pacientes se pueden descargar todos los informes médicos y pueden consultar las citas que tienen próximamente. Y además podemos compartir imágenes para seguimiento de heridas quirúrgicas que generan dudas en el domicilio. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Emma, la verdad. A mí me ha gustado más tu charla que la mía, no es a modo peloteo. Es verdad, porque es un trabajo puramente enfermero. Mm. Y, y me parece que, jolín, los que hacemos pediatría a veces quedamos como vamos atrasados, ¿no? Versus las enfermedades trabajan con adultos, no sé si por número de muestra o porque siempre hay cuidaditos de un niño, pero ver trabajos así que has iniciado, que has puesto en marcha, y lo digo yo porque lo sufro yo desde la sala de cateterismos, ¿no? Vemos cómo estamos anulando menos intervenciones, que los pacientes vienen mucho mejor preparados, que conocen el procedimiento, que saben lo que les va a pasar después, que saben que tienen que ir primero a una sala, que de ahí lo irán a buscar, pues toda esta información, toda esta educación que no se hacía, porque a veces es lo que comentaba Ekman, ¿no? Vas con un niño porque no ha escuchado un soplo, no sé qué, es una CIUV, hay que cerrarla y te dice, bueno, es un agujero, el cardiólogo, ¿no? Esto lo cerramos por cate y ya está, pero no han tenido tiempo de preguntar y qué es una CIV y cómo se cierra. Pues poder educar a las familias, ha comentado, ¿no? Para nosotros el paciente no es el niño solo, es la familia quien acompaña al paciente. Por suerte, nuestros pacientes nunca o casi nunca están solos, siempre tienen a alguien al lado, que a veces no pasan adultos, que yo cuando rotaba en adultos me da mucha pena. Y yo creo que el trabajo que hace Emma es magnífico y como enfermera es envidiable, ¿eh? Poder hacer un trabajo tan enfermero. Así que nada, yo solo puedo felicitar a Emma. Y no sé si alguien tiene preguntas. Alguien había preguntado si habíamos hablado de la transposición de grandes vasos con CIV. Bueno, hemos hablado de la transpo, ¿no? Que se tiene que hacer a veces un procedimiento de Raskin para abrir el septo que mezcle sangre. Si tiene CIV ya no hace falta porque ya mezcla sangre y lo único que hace, lo único no, lo que se hace es cirugía cardíaca, ¿no? Cerrar el parche, poner un parche en la CIV y girar hacer el switch de la arteria pulmonar y de la aorta y de los casquetes coronarios, ¿eh?
pero básicamente es esto. La TGA con CIV es como una transpo sin CIV. O sea, que lo que nos cambiaría sí, aparte de la CIV tiene una estenosis pulmonar, que luego sí que el cirujano ya pone un conducto, una pulmonar y demás, pero si es una transpo con CIV, es como una transpo con septo íntegro. Y no sé si hay más preguntas o si Conchi quiere comentar algo. Bueno, yo, nada, pedir disculpas que me he tenido un problema familiar. Que enhorabuena a los dos, le estaba diciendo. Yo tengo un par de preguntas. Una para ti, Isaac. ¿Existe algún programa especial de formación? Porque a mí me parece súper complicado todo lo que tú has planteado y sobre todo porque, como bien has dicho, no se tratan de adultos en miniatura. Yo creo que es algo mucho más complejo que adultos, ¿no? Sí, es algo más que un adulto en miniatura, es más complejo. No hay programa formativo específico. De hecho, yo creo que tampoco teníamos hasta hace poco formación en fisiología de adultos, ¿eh? Hablo, las enfermeras en Ujú, electrofisiología y ahora se está empezando a mover. Con congénitas, si no Emma, que me corrija, ¿eh? Pero en el máster, tanto ella como yo tenemos máster de cardiología o cardiovascularidad. Creo que se da una clase de cardiopatías congénitas o una hora o 2 horas de cardiopatías congénitas. Y igual que aprender en un laboratorio de hemodinámica pediátrica, hay pocos en España, ¿no? Que hagamos solo pediatría. Hospitales que solo hagan pediatría hay muy pocos, muy pocos. Aquí en Barcelona tenemos otro hospital, Vallebrón, también hace cateterismo pediátrico, pero al final es una sala compartida, una sala que hacen cateterismos de adultos y un día a la semana o 2 días o los que necesiten hacen pediatría, pero no son únicamente pediátricos, con lo cual es más hándicap aún para la formación. Que yo me ujú, puedo ir a cualquier hospital que tengan 4 o 5 salas de hemodinámica y aprenderé a hacer coronariografías, a SAC o implantes de TAB y todo esto, pero hacer pediátrica no hay nada de formación, o al menos de hemodinámica, ¿eh? Y en el máster de hemodinámica y se otra, dan algunas pinceladas, pero muy poco. una pregunta también para Emma, ¿vale? Ujú. Porque a mí una cosa que siempre me preocupa es esos niños cuando crecen, porque vosotros supongo que lo veréis también hasta que cumplen 14 años, ¿no? Que legalmente ya 18, pasan 18. 18. eso, 18, ya entonces un poquito más grande. Yo aquí en el hospital, ¿y tenéis algún programa como para hacer una transición de cuidado desde un centro preparado para niños, donde los padres se sienten seguros, protegidos, a un hospital de adultos, ¿no? Que no siempre es así, ¿no? Mira, justo estamos arrancando un programa porque, bueno, a finales del 2022 se inauguró el Centro de Cardiopatías Congénitas de Barcelona, que es una fusión entre Hospital Sant Joan de Déu y Clínic a nivel de cardiopatías, ¿vale? Entonces, una doctora del Clínic, o sea, tenemos la sede pediátrica, que es Sant Joan de Déu, y la sede de adultos, que es el Hospital Clínic de Barcelona. Entonces, una cardióloga del Clínic de adultos especializada en cardiopatías congénitas del adolescente y del adulto, ha venido a trabajar a nuestro centro y hace asistencia compartida, unos días aquí, unos días allí. Entonces, hemos arrancado ahora, a principios de año, un programa de transición en el que trabajamos las dos paralelamente. Hay una parte de educación sanitaria preciosa de enfermera y una parte cardiológica. Entonces, hasta ahora no lo hacíamos, sinceramente, hacíamos solo gestiones de transición y ahora, a partir de ahora, no puedo presentar datos porque justo estamos arrancando, pero los pacientes están encantados y las familias mucho más, porque se van mucho más preparados. Es que no sabían ni qué cardiopatía tenían, ni por qué tomaban Ya. algunas medicaciones. Entonces, eso es falta de cumplimiento terapéutico en la edad adulta seguro. Así que estamos puestas ahora mucho en este tema. Sí, comentar Muy también bien. que hasta ahora, si no me equivoco, pasaba un poco inverso, ¿no? Un cardiopediatra nuestro, un hemodinamista nuestro, un día a la semana iba a pasar consulta al clínic junto con la cardióloga que está haciendo congénitos del adulto, del adolescente y adulto en el clínic, porque muchos pacientes eran nuestros. Entonces era el seguimiento, era un poco inverso, ¿no? Lo que hace Freddy. Y en algunos casos también va a hacer intervencionismo con los intervencionistas de adultos del Hospital Clínic en aquellos pacientes históricos nuestros con cardiopatías muy complejas, que ya un montón de procedimientos, pues va también a trabajar ahí algunos días o algunos casos. Uh -huh.
Y preguntaban, Vale, luego, me preguntaba sobre el seguimiento neurológico. Vale, el ujú. seguimiento, como sabéis, muchos niños que tienen cardiopatía, un gran volumen, tienen también asociadas problemas en el desarrollo. ¿Por qué? Pues porque han sufrido una hipoxia a nivel embriológico en el desarrollo fetal, porque han pasado por cirugías a edades muy tempranas, hospitalizaciones, intervencionismo, etcétera, y hospitalizaciones muy prolongadas en edades donde el desarrollo neurológico es fundamental. Entonces, como se ha detectado esto, todos los pacientes, tenemos un programa aquí en Sant Joan de Déu, todos los pacientes que intervienen en el primer año de vida o bien que son prematuros o bien que tienen patología cianótica, entran dentro de un programa de seguimiento que se lleva a cabo a lo largo de los 6 primeros años de vida. Y este seguimiento incluye estimulación temprana, rehabilitación, un soporte nutricional, seguimiento psicológico y seguimiento neurológico. Entonces, cuando se programa una cirugía, ya sea paliativa o correctora, con o sin extracorpórea, o sin circulación extracorpórea, se les hace una prueba de imagen cerebral previo y post cirugía para comprobar que no ha habido más problemas añadidos. Y este seguimiento, ya te digo, se mantiene a lo largo de los 6 primeros años de vida y una vez llegado este tiempo, que no es que no lo necesiten, se deriva a los dispositivos de zona, ya sea CESMIG o lo que toque. Sí, y además quiero añadir también que, claro, estos pacientes, lo que comenta Emma, ¿no? Imaginaros un recién nacido de 3 kilos que lo tienen que operar, y claro, tiene que hacerse con una bomba de circulación extracorpórea. O sea, imaginan ya las perfusionistas, ¿no? Que son súper especializadas en hacer pesos desde los kilo y medio hasta los 100 kilos que puede pesar un adolescente de 18 años, por ejemplo. Y ahora sí que se ha añadido, por ejemplo, intentar hacer bombas más cortas, no enfriar tanto al paciente, monitorización neurológica que no se hacía, perfusiones durante bomba de carótidas para perfusión cerebral, todos van con NIRS, que esto no se ponía antes, ¿no? Y ves la oximetría cerebral en todo el momento, cuando están en bypass, cuando entran, salen de bomba y demás. O sea que sí que se está, yo creo que mejorando mucho tanto la monitorización como la detección precoz de problemas neurológicos que puedan ocurrir. Lo ha dicho, es que tanto por la hipoxemia o hipoxia mantenida, porque a veces tenemos pacientes que saturan a 67 y están es su vida, están a 67% de saturación cuando le pones el pulso. Y eso es saturación. Pero esta hipoxia, hipoxemia mantenida durante tanto tiempo, o estas bombas de extracorpórea largas, pues todo esto sí que estamos intentando mejorarlo e intentar hacer detección precoz, ¿no? De problemas que... Detección y tratamiento precoz, Claro, programas de ayuda a los pacientes que tienen problemas en la iniciación del el habla, habla. sobre todo lo que más se afecta es el habla, problemas de hiperactividad, de falta de atención, de autismo, pues detectarlo precozmente para poder ofrecer a la familia herramientas de tratamiento más precoces, por tanto más útiles. Y eso, no sé si hay alguna Hay pregunta. otra pregunta para Emma sobre la transición espera que os la leo, porque dice sobre la coordinación con atención primaria con su pediatra, que luego pasará a ser su médico y enfermera de atención primaria, pero del adulto, ¿no? Dice que le parece que es muy bueno el proyecto, ¿no? Y que efectivamente es fundamental cerrar el proceso y asegurar el seguimiento, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que has explicado antes, ¿no? Pero coordinación con primaria de transición no hacemos, ¿eh? De Vos, momento. ah, Porque se supone que porque el niño, lo que sí que enseñamos es a que él gestione su propia enfermedad. O sea, que sepa hacer una e-consulta, que se sepa descargar la Meva Salud, que sepa cuándo tiene las visitas programadas, dónde consultarlo, o sea, eso sí. Pero coordinación con primaria, no, porque normalmente el seguimiento cardiológico lo hacemos en un hospital de tercer nivel. Los que van claro, a pero zona no. probablemente es si tenéis si os coordináis de alguna manera con el pediatra, porque al fin de cuentas luego ese niño también irá al centro de salud cuando esté resfriado, ¿no? Cuando tenga otros problemas de Y, salud que no sean cardiológicos, ¿no? pero no en la transición. Nos Ah, coordinamos por con eso el es que habla pediatra aquí ya de, en el nacimiento.
Eso sí es otro Eso, trabajo. ¿ves que dice Sí, sí, en la la transición no, porque el niño ya coordinación? tiene 18 años, ya el pediatra poco. Pero cuando Sí, nace, sí. Antes del alta claro. hospitalaria, si es un paciente complejo, normalmente yo tengo una coordinación con su futuro pediatra, que todavía no lo conoce, Ujú, ujú, cuál es su situación clínica, cuál es su complejidad y qué especialidades lo van a seguir aquí y cuáles cosas van a seguir en el ambulatorio. Y nos comunicamos de forma ágil, les paso mi contacto por ujú, si son pacientes muy frágiles que rápidamente se descompensan. Entonces, sí que ujú. tenemos la coordinación antes de la alta hospitalaria con los pacientes más complejos. Pero espera. También nos coordinamos con atención primaria cuando es un paciente que necesita controles de peso, o sea, cuando es un lactante con una cardiopatía no corregida. Ese primer año de vida que las pobres familias hacen cábalas para que el niño crezca, para que el niño engorde, ahí sí que tenemos una coordinación con el pediatra, pidiendo por favor que lo vean semanalmente allí, que lo pesen semanalmente, que detecten signos de insuficiencia cardíaca de forma precoz y también, bueno, con la familia vínculo con nosotros bastante a menudo. Mira, justo preguntan cuáles son esos signos de alarma, ¿no? De De que comentas de alarma, insuficiencia cardíaca de un ¿de lactante, por ejemplo. Pues mira, el fallo de Medro, un número uno, o sea, el paciente es incapaz de terminarse Tener, el pues, coma, tiene que hacer alimentación fraccionada y muchas veces acaban con sonda nasogástrica. También depende de la cardiopatía y depende de la severidad, ¿eh? Pero vaya, que el paciente no corregido normalmente tiene fallo de Medro, tiene hiperaflujo pulmonar o hipertensión pulmonar, tendrán un patrón respiratorio taquipneico. Este gasto metabólico también hará que no ganen tanto peso. Necesitan tratamiento diurético para facilitarles pues que su corazón trabaje con más. Isaac, ayúdame, que su corazón trabaje más para bajar la poscarga. sin tanta Mm. carga, exactamente. Eh, pues el patrón respiratorio, el fallo de Medro, el restreñimiento que tienen también por tomar diurético, por no comer con lo que les toca. Eh, Cianosis, algunos peribucal, a veces solo cuando lloran, ¿no? También podría ser otro signo, qué raro. Sudoración, La sudoración, esos lactantes diaforéticos, cuando están haciendo la toma de pecho o con un biberón, tienes que pensar que está en insuficiencia cardíaca, no es normal. Un bebé los vómitos, los pacientes cardiópatas son vomitones, tengan o no tengan reflujo, toman medicaciones y su absorción intestinal es peor, a causa también de la hipovolemia que tienen a nivel intestinal y de la cianosis. Entonces, la tolerancia alimentaria es peor, por tanto, suelen vomitar. Eh, ¿Qué más? está. Y a Eso. nivel de ritmo cardíaco, para unir las bradicardias. O sea, no es normal un niño que esté bradicárdico. Y a un pediatra no se le va a pasar. O sea, se le puede pasar una taquicardia en un lactante o en un niño, pero una bradicardia es muy raro. Cuando tenemos esos pacientes que los vemos letárgicos, cansados, ¿no? Y se les pide un electro, pues o veremos un bloqueo AU o alguna alteración eléctrica también pueden tener. Y ya está, ¿no? Y bueno, también a nivel de exploración, ¿no? Veríamos el hígado hasta los pies casi, Los distales, pulsos, sí, la frialdad, ¿no? Distal relleno también. capilar, la frialdad. ¿Y qué preguntan? Suelen ser susceptibles de marcapasos. Bueno, De los, pa- marcapaso. todos los que se les hace cirugía cardíaca salen con cables de marcapasos epicárdicos por si acaso los necesita, ¿no? Pero como en adulto muchas veces salen con cables de marcapasos. Marcapasos endocavitario que pongamos típico que conocemos del adulto, pues solo aquellos pacientes como lo que AV congénito, un lactante que te esté con un ritmo de 50 por minuto, pues posiblemente necesitará un marcapasos. Pero sí que intentamos ponerlo cuando toca. Es decir, sabemos, somos conscientes de que necesitará a lo largo de su vida muchos recambios de marcapasos, muchos recambios posiblemente de electrodos, que si le ponemos
un bicameral en un lactante, sabemos que esa subclavia estará trombosada sí o sí y va a hacer colaterales, pero esta subclavia la vamos a dejar obstruida con dos cables ahí. Que aunque sepamos que lo ideal sea poner un bicameral, a lo mejor solo le podemos poner un monocameral durante los primeros años para dejar que crezca y luego ya le pondremos el bicameral. Y luego marcapasos que pone, cuando son lactantes muy, muy pequeños, se deben poner de forma epicárdica, con electrodos epicárdicos, que lo hace el cirujano cardíaco, y coloca la petaca, pues donde puede, o abdominal o intrapleural, básicamente. Y estos marcapasos sí que a lo largo se va a hacer un upgrade a un marcapasos convencional endocavitario. Pero no es el paciente tipo, ¿eh? El paciente portador de dispositivos no es lo más típico en pediatría. No tenemos muchos porque somos hospital de referencia y al final no llega todo, pero no es lo típico que en cardiopatías haya dispositivos como vemos en adultos. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Si no hay más preguntas, eh, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión. Concha, gracias por conectarte al final. No, lo siento, pero es que, bueno, nada, me No habían pasa pedido un nada. favor y como siempre los miércoles, pues lo tenía metido en la cabeza que podía hacerlo porque era miércoles, hoy era martes, ¿entiendes? Pero bueno, ya está. Que disculpa de nuevo, que lo he podido escuchar a Isa un poquito pesado, pero que me ha Bueno, encantado mejor porque ha hablado mucho. me parece que es Pues, un tema fantástico y que está muy poco tratado, que probablemente haya que hablar más de él. mm. A Emma que muchas gracias, que gracias por todo, porque yo empecé al lado Eh, de Emma, o sea que supongo que también estoy en cardio en parte gracias a Emma, Ujú. y porque es un referente y porque ya veis el gran Y yo trabajo que además hace. a Emma también, que me ha encantado esa plataforma, porque nosotros este fin de semana que hemos tenido la reunión de insuficiencia cardíaca y estamos planteando hacer una para adultos y ya contactaremos contigo a ver cómo se hace esa plataforma. Claro que Sí. sí, cuando quieras. Ujú. Además es muy útil y le da mucha seguridad a la familia, porque se llevan a casa Sí, un niño con un problema muy gordo y las familias tienen mucho miedo y pueden consultar y siempre tienen a su equipo ahí para responder las sí. consultas. Pues nada, muy bien, enhorabuena a los dos. Muchas gracias. Gracias. Y a todos los conectados, muchísimas gracias por estar ahí un mes más. Gracias.